Bueno, hola a todos. Vamos ya con el último de los vídeos de este tema completo de la clase de protección de datos de los de Estado, de las oposiciones de Estado. Y vamos a ver ahora la parte de las obligaciones, ¿vale? Que son obligaciones que se les imponen a los responsables de tratamiento de los datos. Vale, este en principio no es tan, a lo mejor, tan relevante como el epígrafe de los derechos o como el de los principios. Digo a priori porque es que luego nunca se sabe con los tribunales. Pero bueno, a priori sería más preguntable el bloque de los principios o el bloque de los derechos que este, sobre todo por el perfil de regulación que hay, que son conceptos más susceptibles de ser preguntados. Pero bueno, aún así hay que verlo todo, así que allá vamos. Vale, primero, esto es casi tipo trabalenguas, pero lo que vamos a ver es la regulación relativa a la responsabilidad del responsable. ¿No? Parece un poco, no sé, como redundante y tipo trabalenguas, responsabilidad del responsable, pero es verdad que la persona o la entidad que asuma esa condición de responsable del tratamiento, pues asume determinadas responsabilidades. Lo que nos dicen en el primer párrafo es que al final cada uno tiene que adaptarse, cada responsable tiene que adaptarse a lo que hace, al tipo de datos que maneja, al volumen de datos que maneja, y en función de eso adoptar las medidas que sean necesarias. Claro, no le puedes exigir lo mismo y no necesita adoptar las mismas medidas, pues yo que sé, una empresa pequeñita que son 3 trabajadores y que tiene 50 clientes y que trabaja con datos poco relevantes, que una empresa importante que maneja datos de miles y miles de personas y que son datos a lo mejor susceptibles. Pues claro, cada uno en función del tipo de entidad que sea, el tipo de datos, el volumen, o las actividades que desempeñe, en función de eso tendrá que adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que los tratamientos son conformes a la normativa vigente. Nos dicen, teniendo en cuenta el contexto, la naturaleza, el ámbito, los fines del tratamiento y los riesgos que pueda desempeñar ese tratamiento, esos tratamientos para las personas físicas, o sea, cada uno adaptándose a las particularidades de lo que esa entidad o esa persona desarrolla, cada responsable tendrá que aplicar las medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al reglamento. Entonces, lo primero, cada uno tiene que adaptarse a sus particularidades, a lo que hace, a los datos que son, al volumen que son, a lo que hace en última instancia. Y luego fijaros que aquí también esto está influenciado por esa lógica que ya hemos comentado anteriormente de la responsabilidad proactiva. Claro, yo os comentaba que una de las características que tiene el reglamento es que se enfatiza mucho lo de la responsabilidad proactiva. O sea, perdón, que no solamente hay que cumplir con la normativa, sino que además hay que ser capaz de demostrar que se está cumpliendo con la normativa. Esa es la lógica de la responsabilidad proactiva. Vale, y este es un nuevo ejemplo. Claro, hay que garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al reglamento. O sea, no solo hay que cumplir con el reglamento, sino que hay que ser capaz de demostrar que se está cumpliendo con el reglamento. ¿Vale? Y por lo tanto, doblemente interesante este parrafito. Luego nos dicen que si es proporcionado en función de las actividades que está desarrollando cada uno, se incluirá también la aplicación de las oportunas políticas de protección de datos. Vale, esto va un poco en la línea de lo que comentábamos ahí atrás en vídeos anteriores, cuando veíamos las definiciones, lo de las normas corporativas vinculantes. Vale, si os acordáis de lo que eran las normas corporativas vinculantes, eran unas normas, unos protocolos de actuación que vinculaban en grandes corporaciones, en grandes grupos empresariales, respecto a la forma que tenían que actuar en temas de protección de datos personales. Vale, pues aquí va un poco en esa misma línea, si es proporcionado, o sea, si es una entidad grande, un grupo empresarial grande, pues deberá establecer sus políticas de protección de datos. Entonces, un poquito también en la línea de lo que veíamos en el punto anterior, en función de lo que haga cada uno, en función del volumen de datos que tengas, en función del tipo de datos que tengan, en función de cómo los estés tratando, para qué los estés tratando, pues tendrás o no que adoptar las medidas correspondientes. Y luego, último parrafito, esto es algo que se desarrolla bastante en el reglamento, porque claro, es tan extenso que sería un mundo meterse en profundidad con esto, pero nos hablan de la adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación que también valen para cumplir con ese principio de responsabilidad proactiva. También podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable. Claro, hablamos de la responsabilidad proactiva, no solo hay que cumplir con las normas, sino que hay que ser capaz de demostrar que se está cumpliendo con las normas y claro, de alguna manera tendrás que poder demostrar que cumples con las normas. Vale, estos son dos mecanismos, lo de la adhesión a los códigos de conducta o los mecanismos de certificación. Vale, lo de los mecanismos de certificación igual os suena porque eso es algo que ocurre, que lo hay en más sectores. Hay una empresa que se llama AENOR,
que a lo mejor os suena. AENOR acredita que las cosas se hacen bien en determinados sectores. AENOR es como un certificado de calidad. Hay otro que es Bureau Veritas, por ejemplo, que se me consta que, por ejemplo, para temas educativos, pues acredita algunos másters. Entonces, bueno, tú si tienes ese sello de Bureau Veritas, es como que esa entidad ya supervisa que tú en el sector en el que estés desarrollando tu actividad haces las cosas bien hechas. Vale, pues esta es la misma lógica, pero para protección de datos. Y luego lo de los códigos de conducta. Esto, básicamente de lo que se trata es de que se elaboran códigos de conducta, son también como guías de buenas prácticas respecto a temas de protección de datos personales, y si tú te adhieres a ese código de conducta, también vale para acreditar que estás actuando de conformidad con la normativa en la materia. Claro, ¿qué pasa? Que esto, así dicho, da un poco la sensación de que es un fraude, ¿no? Da la sensación de fraude porque dices tú, vale, me adhiero al código de conducta, ya con eso estoy acreditando, supuestamente acreditando que actúo bien en materia de protección de datos y luego hago yo lo que me da la gana. Claro, no es exactamente así. Tú te adhieres al código de conducta y luego hay unas entidades que supervisan la aplicación de esos códigos de conducta. Entonces, yo me adhiero a un código de conducta que establece una serie de pautas a actuar a desarrollar, perdón, en materia de protección de datos y luego va a haber una entidad supervisora que va a valorar que efectivamente yo cumpla con el contenido de ese código de conducta. Si no, evidentemente sería un fraude. Vale, y esto por la parte de la responsabilidad del responsable, y fijaros que va muy en la línea de esa responsabilidad proactiva que ya he comentado en varias ocasiones. No solo hay que cumplir con la normativa, sino que hay que ser capaz de demostrar que se cumple con la normativa. Siguiente punto. Bueno, bastante sentido común, pero bueno, no está de más que nos lo enfaticen. Básicamente lo que nos vienen a decir en la primera parte es que desde que empiezas a diseñar las actuaciones que vas a desarrollar, desde el plan, digamos, de puesta en marcha y funcionamiento, ya desde ese momento tienes que adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que se cumple con la normativa en materia de protección de datos. O sea, tú vas a montar una empresa, ya desde que haces los planes de inicio de puesta en marcha y funcionamiento de esa empresa, tendrás que tener en cuenta cómo vas a actuar en materia de protección de datos. No vale que montes una empresa y luego digas, hostia, que es verdad que hay una ley de protección de datos, a ver cómo hago ahora para cumplirla. No, tienes que de la misma manera que diseñas, pues predicciones de gastos, predicciones de ingresos, predicción de plantilla, plan inicial de marketing y todas estas movidas, pues también tendrás que tener en cuenta lo que vas a hacer para cumplir con la normativa en materia de protección de datos. Teniendo en cuenta las circunstancias, el responsable del tratamiento aplicará tanto a la hora de determinar los medios de tratamiento, como luego, evidentemente, en el momento del propio tratamiento, las medidas que sean necesarias para garantizar que los tratamientos son conformes a la normativa vigente. O sea, no vale que tú hagas las cosas así un poco a lo loco y luego digas, joder, que tenía que cumplir con todas estas cosas, a ver cómo hago, que a lo mejor ya has cometido errores que son irreparables. Y luego, muy en la línea de lo de la minimización de los datos, acordaros que era uno de los principios, minimización de los datos, era que solamente se iban a pedir, solamente se iban a tratar los datos que fueran estrictamente necesarios para los fines que se persiguieran, es básicamente lo que nos dicen a continuación. El responsable aplicará las medidas que sean necesarias para garantizar que por defecto solo se traten aquellos datos que sean estrictamente necesarios para los fines perseguidos. O sea, esto va en la línea de esa minimización de los datos. Solamente se van a pedir, solamente se van a tratar, solamente se van a utilizar los datos que sean estrictamente necesarios para conseguir los fines que se persigan. No se pueden pedir más datos, no se van a utilizar más datos que los necesarios para alcanzar los fines para los cuales estás pidiendo esos datos. Bueno, o sea que este segundo párrafo, lo del tratamiento por defecto, va muy en la línea de hecho es básicamente una aplicación de ese principio de minimización de los datos. Luego, el siguiente punto, el de los corresponsables. Aquí vemos un poquito, y os traslado un ejemplo que se recoge literalmente, además, en nuestra ley orgánica. Bueno, primero sobre el concepto de corresponsables, yo creo que es bastante elocuente porque, claro, corresponsables, varios responsables, efectivamente, es eso. Cuando hay dos o más personas o entidades que determinen qué se va a hacer con esos datos, son corresponsables. Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente objetivos y medios del tratamiento, se consideran corresponsables. Vale, esos corresponsables tienen que repartirse las responsabilidades de forma transparente y de mutuo acuerdo, determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo las responsabilidades que asume cada uno, y el acuerdo que establezcan esos corresponsables entre sí también va a establecer claramente las responsabilidades que se asumen respecto a los interesados. ¿Vale? El acuerdo reflejará funciones y relaciones respectivas de cada uno de los corresponsables con respecto a los interesados. Vale, respecto a la regulación, aquí poquita cosa. Pero claro, a lo mejor no visualicéis bien qué es esto de los corresponsables. Os digo un ejemplo que se recoge específicamente en nuestra ley orgánica
Esto en el título cuarto de nuestra ley orgánica se regulan, digamos, categorías especiales, tipos especiales de tratamiento de datos, y uno de los que se recogen, de los que se regulan de forma específica, son los ficheros de morosos. Vale, los ficheros de morosos, a lo mejor os suenan, bueno, primero son legales, gusto o no guste, son legales. ¿Y qué pasa? Que los ficheros de morosos hay, primero, una entidad que es la que gestiona el fichero de morosos. Hay una que creo que se llama ASNEF, me suena que es algo así, no me acuerdo exactamente de las letras, porque son unas siglas que se corresponden con algo, pero yo creo que es ASNEF, que es hasta donde yo sé el más grande que hay en España. Entonces, claro, ASNEF es el que gestiona el fichero de morosos. Es uno de los corresponsables. Pero luego, las diferentes entidades que incluyen a los clientes que no pagan en ese fichero también son corresponsables. O sea, claro, tú a lo mejor, pues yo qué sé, no le pagas a Movistar una serie de cuotas, o a Vodafone, o a quien sea, ¿vale? Pues luego puede ser que Movistar o Vodafone te incorporen al fichero de morosos. O no le pagas al banco determinadas letras del préstamo que te hicieron para el coche. Lo mismo, puede ser que el banco te incorpore en el fichero de morosos. Entonces, hay tanto la empresa que gestiona el fichero de morosos, ASNEF, por ejemplo, como la entidad que te incorpora a ti a ese fichero de morosos, Telefónica, al Banco Santander o a quien sea que no le hayas pagado, ambos van a ser corresponsables. ¿Vale? Cada uno asume sus responsabilidades, cada uno con sus movidas, tienen un acuerdo entre ellos para repartir las responsabilidades, pero ambos se consideran corresponsables. Tanto la entidad a la que tú le debes el dinero, que es la que te incluye en el fichero, como luego la propia entidad que gestiona ese fichero. ¿Vale? Yo creo que es un muy buen ejemplo para visualizar este concepto de los corresponsables. Vale, así que nada, los corresponsables, así. Luego, perdón, por la parte del encargado, aquí incluso vamos a comentar un detallito de la ley 40, porque a mí siempre me recuerda una de las partes de la ley 40. El encargado, acordaros, y aquí hacemos una pequeña recapitulación, que entiendo que a estas alturas ya manejamos todos, pero por si acaso, acordaros que teníamos dentro de los sujetos relacionados con la protección de datos, tenemos al responsable, que es a quien tú le cedes los datos, es el que decide qué se va a hacer con esos datos personales, y luego tenemos al encargado, que es alguien que trata los datos por cuenta del responsable. Una empresa que el responsable contrata para que trate esos datos personales. Vale, vamos con la figura del encargado. Primero, interesante, uno y solo uno. Cuando se vaya a hacer un tratamiento por cuenta de un responsable, este elige únicamente un encargado. O sea, para tratar unos datos personales para un fin determinado, eliges únicamente un encargado. Y evidentemente tiene que ser un encargado solvente. Alguien que ofrezca las garantías suficientes a nivel técnico, a nivel organizativo, de que va a cumplir con la normativa. No puedes coger a alguien que no tenga ninguna formación en la materia o que no se dedique a ese tipo de actividades. Pero lo interesante es que si quieres hacer el tratamiento a través de un encargado, elegirás únicamente un encargado. ¿Vale? O sea, no puede ser que los mismos datos para los mismos fines los estén tratando dos encargados diferentes. Únicamente un encargado. Primera cosa que es interesante. Y luego, segunda cosa, que esta es la que siempre me recuerda a mí, a Ley 40, esto es algo así como lo de la subdelegación. En la parte de la delegación de competencias, creo que es el artículo 9 de la Ley 40, claro, aquí nos dicen, el encargado no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa y por escrito del responsable. Claro, esto es como la subdelegación de competencias. En principio, no se pueden delegar competencias que se ejercen por delegación. O sea, yo delego la competencia en un órgano, luego ese órgano lo puede coger a su vez y delegarlo en otro órgano diferente. Ahora, ¿qué pasa? Que es algo a priori, porque la subdelegación sí que se podrá hacer si hay una norma con rango de ley que así lo autoriza. Vale, pues aquí la lógica es la misma. No cabe el subencargo, o sea, no puede ser que yo le haga un encargo y luego ese encargado a su vez le haga el encargo a otro diferente, salvo que lo autorice previamente y por escrito el responsable. O sea, en ambos casos es como una prohibición que hay a priori, tanto con respecto a la subdelegación como con respecto al subencargo. Son prohibiciones a priori, pero que en determinados supuestos sí que se podrían permitir. Vale, esto es lo que a mí me recuerda porque es un espíritu muy similar al de la subdelegación en cuanto a la lógica de la figura. Vale, y si se da esta circunstancia, si se permite que haya un subencargo, por así llamarlos, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto respecto a otros encargados. Vale, y siempre le dará la posibilidad al responsable de que se oponga a esos cambios. Y luego lo último que nos dicen es que si se da esta circunstancia de que se haga un encargo, de que se traten los datos por cuenta de un encargado, es algo que es jurídicamente vinculante, tiene que hacerse a través de algún instrumento jurídico, un contrato o cualquier otro acto jurídico, pero que tenga valor normativo, o sea, valor jurídico, perdón. El tratamiento por el encargado se rige por un contrato u otro acto jurídico. O sea, no es algo que salga informal, que tú le digas, venga, amigo, trátame estos datos, ya me dirás luego cuánto te debo. No, no funciona así, tiene que haber un contrato, un acto jurídico, o sea, tiene que haber un vínculo formal entre el responsable y el encargado. Efectivamente, se vincula al encargado respecto al responsable y se establecen las condiciones de ese encargo.
objeto, duración, naturaleza, finalidad, tipos de datos, categorías de interesados y luego obligaciones y derechos que va a tener el responsable. Vale, entonces lo dicho, no es algo que se haga a nivel informal, sino que al revés, tiene ese formalismo de que exige que haya un contrato o algún otro acto jurídico que sea vinculante y se van a establecer ahí las condiciones concretas de ese encargo. Luego, el siguiente punto, este sin más, aquí al final lo que tenemos es, digamos, como que reiterar la lógica de lo que es el responsable, que es que el responsable es el que decide, y solo el responsable decide, todos los demás actúan diciendo, o sea, siguiendo, digamos, las directrices que haya fijado el responsable. El encargado y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a los datos, solo puede tratar los datos siguiendo las instrucciones del responsable, a no ser que esté obligado a hacer algo, porque así lo establecen las normas correspondientes. Pero, a priori, solamente va a decidir qué se hace con los datos el responsable y cualquier persona que trabaje con esos datos lo hará siguiendo las instrucciones que haya dictado el responsable. O sea, el que decide es el responsable. Los demás ejecutarán o actuarán siguiendo las directrices, las instrucciones de ese responsable. Pero bueno, no entiendo nada. Y luego el registro de actividades. No sé por qué puse aquí actividades, no, es actividades. El registro de actividades del tratamiento. Vale, esto también por el nombre que tiene, pues bastante sentido común. Es un registro en el que van a constar las cosas que se hacen con los datos personales. Sin más. Cada responsable, y en su caso su representante, tendrá que llevar un registro de actividades. Vale, contenido de ese registro de actividades, el que tenemos a continuación. Vale, que es básicamente los aspectos esenciales respecto a esos datos personales. Vale, en el registro tiene que constar los datos identificativos de todos. Nombre y datos de contacto del responsable, si hay corresponsables, también de los corresponsables, de sus representantes si es que los tienen, y si han nombrado delegado de protección, pues el delegado de protección. O sea, datos, nombre y datos identificativos de todos los que de una forma u otra tengan algún mínimo de responsabilidad sobre lo que está allí ocurriendo. Y luego, ¿qué se va a hacer con esos datos? Fines del tratamiento. Fijaros que el tema de los fines del tratamiento es algo súper importante, está siempre presente en casi todas los epígrafes que hemos ido estudiando, porque es fundamental en este nuevo marco normativo que tenemos, que los datos nos tienen que decir para qué los quieren, cuáles son los fines, y tienen que usarlos solamente para esos fines, y nos tienen que pedir solamente los datos que sean necesarios para alcanzar los fines perseguidos. Bueno, o sea, muy importante el tema de los fines del tratamiento. Luego también constarán los tipos de interesados que hay y los tipos de datos que son. Luego, a dónde se han enviado o a dónde se van a enviar, a quienes se comunicaron o se comunicarán esos datos. Luego, si se han transferido a terceros países o organizaciones internacionales. Vale, el tema de los terceros países también interesante porque al final, claro, lo que son países desarrollados y tal, pues en principio todos más o menos tenemos ciertas garantías respecto a temas de protección de datos. Pero claro, hay otros países que no son tan fiables, que no, bueno, que a lo mejor no tienen normas o que a lo mejor les dan igual las normas, no tienen autoridades de protección. Entonces también, claro, muchas veces mandar los datos a determinados lugares pues puede ser muy susceptible de que se produzcan vulneraciones a los derechos. Por lo tanto, muy importante también que conste, que haya constancia de si se han enviado a otros países o a organizaciones internacionales. Y luego también constarán en este registro el tiempo que se pretenden mantener esos datos, plazos previstos para la supresión, y luego una descripción de las medidas de seguridad, medidas técnicas y organizativas de seguridad. Vale, este sería el contenido mínimo, luego podrán haber más cosas, pero bueno, el contenido mínimo de este registro de actividades, este que hemos comentado. Y luego, evidentemente, este registro va a quedar siempre a disposición de la autoridad de control que lo solicite. El registro estará a la disposición de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, si es que así lo solicita. ¿Vale? Y así lo que sería este registro de actividades. Como en todo lo que os voy diciendo, resumidito, porque la regulación es muy extensa, pero bueno, los aspectos esenciales, estos que tenemos aquí. Y luego, último punto, y con esto acabamos el tema, cooperación con la autoridad de control, que esto, bueno, genial, pero es algo que ocurre en todos los ámbitos, responsables y encargados y sus representantes están obligados a cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones. Pero bueno, al final el tema de cooperar con las autoridades es algo que tenemos que hacer todos, siempre nos guste o no nos guste. O sea, en cualquier actividad en la que existe una autoridad competente existe ese deber de colaboración. Bueno, entonces, bueno, aquí nada, también nos lo establecen de forma expresa para responsables y encargados de tratamientos, esa obligación de cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones. Pero bueno, este último punto sin más. Vale, así que nada, hasta aquí este tema íntegro. Lo que os dije,
igual hace varias semanas que visteis el primer vídeo. Lo que os dije en un primer momento, esto es un resumen, evidentemente, y se corresponde con el tema de auxiliares de Estado. A lo mejor ahora cuando estéis viendo este vídeo ya está hecha la convocatoria y no sé si han cambiado algo, pues ya haré algún añadido. Yo cuando los estoy grabando todavía estamos pendientes de la convocatoria. Y nada, así el tema de auxiliares de Estado. Para otros grupos, yo creo que para el C1 de promoción interna, por ejemplo, vale igual, porque creo que es exactamente igual. Luego a lo mejor para otros grupos habría epígrafes adicionales, pues ahí habría que completar. Pero bueno, lo fundamental del tema de estado de protección de datos lo tenéis en estos vídeos que he ido subiendo. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Esto lo hice como regalo de Navidad. Probablemente estéis viendo este vídeo ya al final de las rebajas de enero incluso. Así que nada, felices rebajas y casi casi feliz carnaval. Y eso, que os haya ayudado, que vaya bien en los exámenes y mucha suerte.